Nen Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. El Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria, que encabeza Gustavo Montalvo, ha recomendado al presidente de la República mantener todas las medidas, dice, que se han usado para combatir la pandemia, incluida el estado de emergencia. Y hay informaciones de que Danilo Medina se prepara para presentar de nuevo una prórroga, otra fase, otro periodo de estado de emergencia. Pero hay que decir que las medidas que ellos llaman usadas para combatir el COVID están muy debilitadas. Primero, han sido desbordadas por una situación de carácter social, por una enorme presión del hambre, de las necesidades, del hacinamiento, por también muchas deformaciones culturales, de conductas, pero además fueron debilitadas ex profeso con el anuncio de la primera fase de reapertura económica. Se han ampliado los espacios de contagio a nivel de metro, de las guaguas de onza, del teleférico, de los negocios abiertos. Muchos de los dueños de pequeños y medianos negocios dicen tomamos la medida, pero la gente no la cumple. Bueno, porque se está también pagando la consecuencia de la falta de formación, de la falta de educación, de las debilidades que ha tenido también la parte instructiva del programa, un gran déficit de labor educativa y además la carencia de medios de la gente, ¿no? Usted ve gente que improvisa mascarillas desde la pobreza, ¿no? Pero son unos trapitos. Pero además, muchos se lo colocan debajo de la nariz, debajo de la boca, en el cuello. Entonces, todo esto, con una insuficiencia enorme en el número de pruebas, de las pruebas específicas y de calidad, da un desconocimiento del nivel en que se ha expandido el contagio. Y las cifras oficiales se quedan cortas. Y entonces las autoridades de salud, el gobierno va como detrás, yo he utilizado esa frase muchas veces, detrás de la pandemia va adelante, la contaminación se acelera. Todavía no se puede cuantificar qué va a pasar con esto, con los efectos del desbordamiento y los efectos del debilitamiento a consecuencia de la apertura económica en las condiciones en que se han hecho. Esos resultados, ese impacto, tienen que pasar unos días para que puedan registrarse. Pero bueno, se está hablando a nivel incluso institucional, de la propia OMS, de la OPS, de la posibilidad del resurgimiento en muchas partes del mundo y los rebrotes. Eso no es un invento. Entonces el tema de la emergencia, del estado de emergencia, se está convirtiendo prácticamente en un tema electoral. Se está reduciendo mucho al poder discrecional, arbitrario del presidente de la República, que se lo da el estado de emergencia. Y en el marco de un proceso electoral, y resulta que todo este tema de la pandemia está cruzado por el proceso electoral, y yo diría que el proceso electoral es preeminente sobre ella, que no se tiene en cuenta los riesgos en las acciones electorales que se hacen, y lo que se anuncia, y lo que se propone.
aquí en el exterior. Entonces, si el estado de emergencia le da mucho poder al presidente, la oposición quiere disminuírselo y acortarle el tiempo. Entonces ven ustedes cómo vicia la cuestión electoral, vicia un tema crucial, que es el tema de la salud colectiva. Igual pasa con el interés comercial, porque el comité llama a mantener la medida. Bueno, hay que decir que las medidas, y lo repito, se debilitaron con esta fase de apertura. Pero además, Danilo la debilita mucho más, violentando la propia fase y abriendo los grandes centros comerciales con el tema del Día de las Madres. Más foco de contaminación, más riesgo. Pero igual se acelera todo el tema de la campaña electoral y usted lo ve por donde quiera. Y no se guardan, no es verdad que se están guardando los protocolos. Eso es parcial totalmente. En el Palacio de lo que están pendientes no es de cómo va la salud del pueblo y la humanidad, mucho menos lo que implica esta crisis, no simplemente el COVID montado sobre toda esa crisis estructural, crónica, de décadas, en la que el capitalismo va exhibiendo sus mugres, sus escorias, ¿no? Pues en el Palacio lo que están preocupados es por cómo están los numeritos y cómo están las encuestas. Usando encuestas para campaña y las encuestas reales se las reservan y entonces eso determina su accionar en la crisis. Igual está haciendo la oposición. Aquí no cuenta la salud del conjunto de la sociedad. Lo que puede determinar que se estén incubando situaciones mucho más engorrosas y delicadas que las que hemos vivido y sufrido en los últimos tiempos. Y casi hay que repetirlo como consigna, que en verdad, una crisis de esta magnitud, una supercrisis, múltiples además, manejadas por negociantes de las políticas y comerciantes del dinero y la ganancia, no puede dar buenos resultados para una sociedad. Esta sociedad está urgida de un cambio de profundidad. Hay que arrancar de raíz las causas de los males que se han venido acumulando en todos los órdenes, de los enormes déficits que tiene esta sociedad y de los riesgos de la existencia misma del pueblo dominicano. Pausamos y volvemos.